Bueno, vamos a seguir con la solución del problema que pusimos ahí. ¿No? Decía, ¿cuál es la presión de vapor de cada componente en la mezcla? Esa era la pregunta. Y habíamos puesto por ahí. Déjenme ver si tengo ahí la solución. Ok, entonces lo primero que tendrían que hacer ustedes es ir a las tablas del Kubachevsky. Buscan en las tablas y dicen, ok, la presión de cada componente puro está dado por estas ecuaciones, ¿no? De tabla serían estas dos, ¿no? La del cobre y la del aluminio. Y luego con la temperatura que es 1100 Celsius, la pasan a Kelvin, la meten aquí y despejan la presión de vapor del componente puro, ¿no? ¿Cuál? ¿Era qué? ¿De la mezcla qué? Mezcla líquida, dice por ahí. Bueno, vamos a poner ahí. Calculando, según yo, salen estas presiones de vapor de los componentes puros, ¿no? ¿Ustedes lo hicieron? ¿Estuvieron ahí la última parte haciendo esta parte? Sale, ¿y luego qué hacen? Vamos a calcular la presión de vapor de quién? De el cobre, ¿no? Le vamos a poner ahí. Entonces, para el cobre que sigue la ley de quién? De Henry. Vamos a ponerle por ahí. Tendríamos que calcular esto, ¿no? El coeficiente de actividad vale punto ¿qué? 3, ¿no? Y despejando de esta ecuación, el presión pura va del otro lado. Entonces hay que multiplicar el coeficiente de actividad por concentración por presión pura, ¿no? El coeficiente vale punto 3. La composición sería ¿cuál? Dice aquí arriba. 0.05 porque hay 5% de cobre en la mezcla. Y la presión del cobre puro serían estos milímetros de mercurio, ¿no? ¿Sí? ¿Les quedó así? Perfecto. ¿Y luego qué? Falta la de quién. El aluminio ahora sigue qué ley. La de Raúl, ¿no? Entonces vamos a poner ahí. Para el aluminio sigue la ley de quién, de Raúl, porque está prácticamente puro en la mezcla, ¿no? Y dice ahí, ok, entonces habría que despejar de aquí, ¿no? La presión pura que tenemos del Kubachevsky, el 95% que es de la mezcla de aluminio. Y despejamos ahí la presión del aluminio. Según yo sale esta, ¿no? Sale, y luego ¿qué hay que hacer? Ya, ¿no? Esas serían las presiones. La primera pregunta ya está resuelta. Dice ahí, ¿cuál es la presión de vapor de cada componente en la mezcla? Y dice ahí, ok, la del cobre sería esta. Vamos a ponerle aquí salto de página. Y la de Raúl sería, perdón, y la del aluminio sería esta, ¿no? O la de Raúl, la que sigue la ley de Raúl, ¿no? Y luego dice ahí, ¿cuál es la composición del vapor generado por la mezcla? ¿Qué hay que hacer? Sumar las presiones, ¿no? Sacar la presión total, porque tengo las presiones parciales de cada sustancia, ¿no? Entonces digo, ahí está, la presión total sería esta, según yo. Y utilizando a la definición de presión parcial, calcularía la presión de cada componente, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerle ahí. Así, ¿no? ¿Sí le salió así? Perfecto, entonces ya le entendieron al asunto. ¿Ya vieron cuándo utilizar ley de Henry y ley de quién? Sí. ¿Se puede tomar? Depende mucho de la mezcla. Vamos a hablar ahorita de algunos casos, ¿verdad? Cómo se puede tomar lo de la presión de la ley de Henry. Déjenme ponerle ahí. Vamos a poner ahí. Para calcular el coeficiente de actividad de la ley de Henry. Sí. Tiene que ser experimental. Vamos a poner ahí. Se utiliza una recta tangente
a la curva de presión. Si esta recta se extrapola hasta el componente puro, se puede leer la constante de Henry, ¿no? La constante de Henry la vamos a poner aquí, es con una R Henry. A fuerza le quiero poner 2. La constante de Henry le llaman K, ¿verdad? K del componente, KI. Y en teoría, ¿verdad? Es simplemente el coeficiente de actividad gamma de I de la ley de Henry por la presión del componente puro, ¿no? Vamos a poner ahí de green, ¿no? ¿Sí? Ese se llama la constante de ¿quién? De Henry, ¿no? Para calcular vamos a poner la constante de Henry. ¿Cómo se llama la constante de Henry? K, ¿no? Sí, voy a poner ahí el ejemplo que viene en el libro. Esto viene en el Atkins. Y vamos a poner ahí la caricatura, ¿no? ¿Cuál es la caricatura que hay que poner? Esta, ¿no? Entonces aquí estamos graficando fracción molar de B. Aquí no hay B, 0% de B. Y aquí está 100% de B, ¿no? En esta escala está la presión. ¿Se acuerdan? Teníamos aquí el diagrama que tenía ambas presiones, ¿no? La de B y la de A puro, ¿no? En este caso solamente estamos pintando la mitad del diagrama, ¿no? Todo lo que concierne a la sustancia B, ¿no? Y dice aquí, la línea negra que está aquí es la ley de ¿quién? De Raoult, ¿no? Es el caso ideal, ¿no? Y ese llega hasta aquí, en el extremo sería ¿quién? La presión de A pura, ¿no? Sí, es la presión de A pura, ¿no? Perdón, de B pura, ¿no? ¿Cierto? Si se fijan, esta parte de la recta se pega mucho a la ley de Raoult. Es cuando el componente prácticamente es puro, ¿no? Y lo que decíamos, cuando el límite, cuando la concentración tiende a 1, aplica la ley de ¿quién? Raoult, ¿no? Me voy al otro extremo de este lado. Y en este lado, para el primer intervalo, puedo pensar que esto es una línea recta. Hasta como por acá, ¿no? ¿Sí? En este intervalo aplica la ley de ¿quién? De Henry. La ley de Henry es la segunda recta negra que está hasta acá, ¿no? Si yo la extrapolo y la multiplico por acá, esta de aquí sería la constante de ¿quién? De Henry. Así se llama, la constante de Henry, ¿no? ¿Cómo quedaría la ley de Henry utilizando la constante de Henry? Pues simplemente la presión del componente en la mezcla es igual a la concentración en la mezcla por la constante henriana de la mezcla, ¿no? Así. ¿Sí? La constante de Henry, ¿no? Ahora, ¿cómo hacen esto? Pues derivada numérica, ¿no? Toman dos valores y sacan la diferencia entre ellos, ¿no? Delta de presión entre delta de composición y les da la pendiente, ¿no? Que sería esta recta de aquí, ¿no? Voy a poner ahí una tablita rápido de las constantes de la ley de Henry. Vamos a poner ahí la tablita. Sí, perdón. Vamos a ponerla ahí, ¿no? Al lado. Esta, ¿no? Dice ahí, constantes de la ley de Henry para agua, ¿a qué? A 298, ¿no? ¿Qué unidades? Kilopascales, kilogramo mol, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la concentración la tengo que poner en kilogramos por cada ¿qué? Por cada mol. Y la presión la tengo que poner en ¿qué? Kilopascales, ¿no? Y estas son las constantes de Henry. Y esto es para agua, ¿no? Que sería, ¿cuál es la presión de vapor del CO2? Este sería para los refrescos, ¿no? ¿No? CO2 que se diluye en los refrescos y tendría esta constante de presión de Henry, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y esto está a 298, o sea, temperatura ambiente, ¿no? O sea, ahí se los dejo en el apunte, pero bueno, lo básico que tienen que conocer aquí es que en este extremo, ¿verdad? En el lado donde el componente está casi diluido, se aplica la ley de Henry, ¿no? Y es una recta. Y en el otro lado, donde termina el componente, donde está casi puro, se aplica la ley de ¿qué? De Raoult. En el intermedio, pues hay que aplicar otra cosa, ¿no? Ahí es donde son desviaciones, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Sí, cuando es casi puro, ley de Henry, ¿no? Sí. Cuando está diluido, ley de Henry, ¿no? ¿Perdón? Usted puede decir que no es diluido, ¿no? Ok, se supone, ¿verdad? Que usted lo que va a comparar es el valor de la presión pura, ¿no? Y la compara con quién? Con la presión real del sistema, en un experimento, ¿no? Si la presión, ¿cómo se llama? Del experimento todavía sigue una línea recta, una tendencia de línea recta, se puede considerar todavía ley de Henry. Esa sería la única forma, ¿no? Haciendo el experimento y diciendo, ok, la primera parte todavía sigue línea recta, en cuanto pierde esa linealidad, dejaría de utilizar ley de Henry, ¿no? En algunas mezclas será al 2%, 1%, 0.1%, ¿no? Sí, habrá que ver en qué mezcla con quién está, ¿no? ¿Sí? Ahora, no los voy a poner a hacer esto, pero en teoría, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí. Por ejemplo, es el Atkins, ¿va? Ahí hay datos de qué? De composición de carbono. Ah, no, cloroformo, dice ahí. Y presión del componente A con el componente, es cloroformo y acetona, ¿no? Y dice ahí, ¿dónde estaría válida la presión, perdón, la ley de Henry y la ley de Raoult? Pues habría que intentar tomar una línea recta desde la presión cero hasta la presión pura del cloroformo, ¿no? La presión cero y la presión pura de la acetona, ¿no? Con esa recta yo estaría viendo hasta dónde la presión se desvía de la recta, ¿no? Y con eso vería hasta dónde aplica la ley de Raoult, ¿no? ¿Sí? Igual para sacar la constante de Henry, pues sería hacer aquí un delta, ¿no? Entre estos cuatro números, el 0, el 20 y los dos de abajo, intentaría hacer una pendiente, ¿no? Y con esa pendiente sería la constante de Henry, ¿no? Más bien el coeficiente de actividad de Henry, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Dudas, preguntas. No os voy a poner a hacer esto. No, lo platiqué, ¿verdad? Así lo platicamos despacito. Con ganas de que lo conozcan, ¿no? Sepan que eso se hace en el experimento. Ya si ustedes hacen su tesis en esto, pues ya sabrán más que yo, ¿no? Al respecto. Vamos a poner ahí desviaciones a la ley de Raoult y ley de Henry, ¿no? Voy a poner ahí. Vamos a poner aquí mezclas reales, ¿no? Vamos a poner ahí. Para mezclas reales, la actividad de una sustancia se define formalmente utilizando fugacidades. La fugacidad, vamos a poner aquí la fugacidad, es una medida de la volatilidad de un componente en una mezcla, ¿no? Y vamos a poner ahí, formalmente la actividad de una sustancia I, vamos a poner ahí, se define como la fugacidad F, ¿va? F de I, entre la fugacidad de ¿quién? Del componente puro, ¿no? Algo similar a lo que hacíamos con presión y presión pura, ¿no? Sin embargo, nosotros, la fugacidad, ¿cómo la vamos a estar midiendo nosotros? Con la presión de ¿qué? De vapor, ¿no? ¿Así? Ahora, el detalle es que aquí, vamos a poner aquí igual, ya no va a estar
simplemente la concentración o una constante. Aquí directo va a ser ¿quién? Coeficiente de actividad de la sustancia y concentración de ¿quién? De la sustancia, ¿no? Esto se va a aplicar para mezclas que reales, ¿no? Ahora este coeficiente de actividad, lo voy a poner así, pues es una función, es una expresión, no es una constante. Y lo voy a poner depende obviamente de quién dijimos. ¿Es función de quién? De la presión, ¿quién más? Temperatura y qué? Y la composición del sistema, ¿no? Sí, está en función de estas tres variables, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo modifico la presión, la temperatura, la composición y este coeficiente de actividad va a cambiar, ¿no? Si tengo una mezcla 50-50, una 30-70 o tengo una temperatura distinta, el coeficiente de actividad va a ser distinto, ¿no? Vamos a poner ahí interacción de atracción, ¿no? Interacción de atracción. Y vamos a poner ahí cuál es la interacción de atracción para mezclas, ¿no? Va la caricatura, ¿no? La interacción de atracción sería como esta, ¿no? Si ustedes se fijan, dice ahí la presión de A pura sería la recta que está aquí azul. La presión de B pura sería la recta naranja que está por aquí. ¿Cierto? Y luego la suma de las dos rectas sería la gris que está aquí arriba, ¿no? La presión. Estas tres rectas son la parte ideal, ¿no? Cuando hay atracción en una mezcla, lo que le va a pasar al sistema es que va a disminuir su presión en todos los sentidos. ¿A qué me refiero? La presión de A ya no va a ser la recta azul, va a ser la línea amarilla. Y se fijan, conforme yo voy agregando más de B, empieza a sentir más atracción, ¿no? Cada vez se vuelve más atractiva, ¿no? ¿A qué me refiero? La sustancia se quiere quedar en la mezcla y disminuye su presión de vapor, ¿no? Lo mismo le pasa al componente que B. Ambas sustancias se atraen entre sí, por lo tanto se quieren quedar en la mezcla y abaten la presión de vapor, ¿no? Del sistema. Lo voy a poner así, ¿no? Vamos a ponerle ahí. Cuando hay interacción de vapor, cuando hay interacción atractiva entre las sustancias, ambos coeficientes serán menores ¿a quién? A 1, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que van a abatir, vamos a poner aquí, la presión de vapor de ambos componentes disminuye, ¿no? Ahí si quieren pintar la caricatura. Por aquí vean que se sigue la ley de Henry, perdón, la ley de Raoult y aquí abajo la ley de Henry, ¿no? Igual en la curva azul por acá está la ley de Raoult y por acá la ley de Henry, ¿no? ¿Sí? Hay una zona en la que la línea amarilla y la azul se pegan y aquí hay otra zona en donde la línea naranja y la azul se pegan, ¿no? Esa sería ley de quién? Raoult, ¿no? Y aquí abajo donde están bien separadas, tanto aquí como acá sería ley de Henry, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? En una mezcla que hay atracción. No dijimos caliente, ¿verdad? Es poco, pero no es cero. Si usted quiere ver cuál es la concentración del vapor, sí se evapora. ¿Ah? Hay vapores de una fusión, ¿no? Todos los vapores, ¿cómo los mediría? Pues haciendo una medición de presiones de vapor. Cuando usted observa este comportamiento, dice, ah, ok, cuando yo mezclo aluminio con cobre, son atractivos entre ellos y la presión de vapor de ambos componentes disminuye. Toda la mezcla tiene menor presión de vapor que si estuvieran puros las sustancias. Y eso es bueno porque no es volátil, ¿no? ¿Sí? No, no, estamos en zona de líquido a vapor, ¿no? Sólido a vapor. Vamos a hablar de los eutécticos y todo eso adelante, ¿no? O sea, le vamos a poner interacción de repulsión, ¿no?
¿Cuál sería la interacción de repulsión? La vamos a poner aquí. Literalmente voy a copiar y pegar. Ahí ustedes si quieren también le ponen es lo mismo, pero aquí sería que repulsiva, ¿no? Repulsiva. Entre las sustancias, ambos serían mayores, ¿no? Mayores a 1, ¿no? La presión de vapor de ambos componentes aumenta, ¿no? Sí, y vean, sucede exactamente lo mismo, ¿no? De aquí, por supuesto, esta línea que está recta sería la ley de Raoult, que se cumple cuando el componente A es prácticamente puro, pero conforme va contaminándose con el componente B, la presión del componente A aumenta, ¿no? Y al revés, ¿no? Componente B, este es el comportamiento ideal, que se logra obviamente cuando está prácticamente puro el componente B. Pero conforme voy agregando A, por ejemplo aquí ya hay mucho A y poco B, el componente B es muy volátil, ¿no? O más volátil que si estuviera puro, ¿no? ¿Sí? Toda la presión de la mezcla aumenta. ¿Qué quiere decir? Que toda la mezcla va a despedir más vapores, ¿no? Va a tener mayor presión de vapor que el resto de las sustancias, ¿no? ¿Listo? Vamos a poner aquí insertar, ¿no? Vamos a poner ahí potencial químico, ¿verdad? Y ecuaciones fundamentales, ¿no? Vamos a poner ahí el potencial químico, ya lo habíamos dicho, pero el potencial químico, ¿qué es? Es la energía potencial, ¿no? Debido a la interacción de las sustancias en una mezcla, ¿no? O en un sistema químico, en realidad. Ahorita como estamos estudiando equilibrio de fases y estamos viendo mezclas binarias, ahí dice el archivo, equilibrio de fases, mezclas binarias, interacción, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo se define el potencial químico? Si ustedes recuerdan, es la parcial de G con N, ¿no? Así lo voy a poner, la parcial de G con N a temperatura, presión y composición constante. Cosas que ustedes saben de termodinámica es esto, ¿no? Vamos a ponerle ahí. Cosas que saben de termodinámica es esta, ¿no? Y esta, ¿no? ¿De dónde salieron esas ecuaciones? De la fundamental, ¿no? Es más, voy a poner la fundamental. ¿Cuál es la fundamental? Esta, ¿no? dg es igual a ¿qué? S de t. ¿Y luego qué sigue? Es esta, ¿no? Sí, ahí chequen sus apuntes. Según yo es esta la ecuación. No me acuerdo si... Ah, no, es menos S de t, ¿no? Menos S de t más, P, más B de P, ¿no? Y vamos a poner ahí el potencial químico como el volumen de una sustancia siempre es positivo, al aumentar la presión también aumenta el ¿qué?
¿Qué le pasaría? ¿No? Si este B es positivo, el volumen de un sistema siempre es positivo. Si yo paso el delta P de este lado, al aumentar la presión también tiene que aumentar ¿quién? La energía libre, ¿no? O el potencial químico, ¿no? Entonces el potencial químico de una sustancia, la voy a poner aquí, aumenta con la que, con la presión, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué le pasa con la temperatura? Con la temperatura sería el efecto contrario, ¿no? Y disminuye con la que... ¿Qué quiere decir? Que mientras más calienta una sustancia, menos energía almacena en su interior. ¿Sí? Mientras más presión le ejerza, más energía almacena en su interior. Tiene sentido, ¿no? Porque yo lo caliento y gana entropía, ¿no? Gana de alguna forma dispersión de la energía y por eso no almacena energía tan fácilmente, ¿no? Es como una pila descargada, ¿no? Yo lo caliento y toda la energía la empieza a sacar de su interior, ¿no? Pero yo le empiezo a aplicar presión y toda la energía parece como un resorte, ¿no? Se queda ahí adentro del sistema, ¿no? ¿Tiene sentido? Bueno, vamos a poner ahí, para una mezcla, vamos a poner ahí, para una mezcla, la energía libre del sistema depende no solo de quién. ¿Cuáles eran las variables naturales de energía libre? Temperatura y quién. Y presión, ¿no? Las que están en la diferencial. No solo depende de quién, T y quién más. T y P, ¿no? Sino además de quién depende. De la composición, ¿no? Entonces, la ecuación fundamental que está aquí arriba es para una sola sustancia. No funciona para mezclas. Tendremos que adaptarla para qué? Para mezclas, ¿no? Y le vamos a poner ahí, ok, ¿cómo se va a adaptar para mezclas? Le vamos a poner, sería de la siguiente forma, ¿no? Así, ¿no? Y diríamos, ok, este de aquí, el GI, le voy a poner distinto, este es el qué? El potencial químico de la sustancia, ¿no? Cada sustancia aporta cierta cantidad de energía que viene almacenada con la sustancia. El famoso potencial químico, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo calcularlo, ¿no? ¿Sí? Pero inicialmente nuestra ecuación fundamental, que era esta, que servía muy bien para sistemas de una composición, ¿no? Una sola sustancia, un solo componente, va a tener que utilizar esta cuando son ¿qué? Mezclas, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ahora le voy a poner aquí, existen definiciones similares para reescribir, ¿no? Las ecuaciones para una mezcla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todas las ecuaciones fundamentales las vamos a reescribir, pero utilizando este término que tiene que ver con quién, con el potencial químico, ¿no? La energía que viene almacenada en cada sustancia de la mezcla, ¿no? Voy a poner las ecuaciones fundamentales, las voy a poner así. Para mezcla serían estas, ¿no? Sí, ya sé, es mucho escribir. Ahí va a estar en el apunte, no se preocupen. Vean que todas tienen este término potencial químico, ¿ya vieron? Potencial químico por la diferencia de moles de cada sustancia, ¿no? Sí, ya se va a acabar el cuaderno, ¿eh? Va a sangrar, por eso usamos el apunte, ¿verdad? Ok. Y ven que el potencial químico no nada más se define como el cambio en la energía libre con respecto a la composición, también se puede definir como el cambio en la energía ¿qué? Interna, pero manteniendo aquí en constante. Como las variables naturales de la energía interna son volumen y qué. Y entropía, aquí tengo que poner volumen y qué. Y entropía, ¿no? Cualquiera de estas serían definiciones de potencial químico, ya sea esta o esta, ¿no? Y es muy conveniente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente estudio una propiedad. Y todo va a estar relacionado al potencial ¿qué? Químico. Vamos a poner ahí como conclusión. Conclusión. Rapidísimo. Todas las propiedades
termodinámicas de un sistema se pueden relacionar con el potencial químico. Y ahora van a decir, y la pregunta es cómo lo calculo, ¿no? Porque si suena que es tan útil, ¿verdad? Está relacionado con todas las variables, ¿no? Ahora la pregunta es, dime cómo lo calculo, ¿no? Y vamos a poner ahí cómo calcular el potencial químico para una sustancia pura, ¿no? Para una sola sustancia, vamos a poner aquí. Para calcular el potencial químico de una sustancia en una mezcla, perdón, a una temperatura dada, se utiliza la ecuación fundamental, ¿no? ¿A qué me refiero? Vamos a poner aquí insertar, salto de página. Esto. ¿Cuál era mi ecuación fundamental de la energía libre? La habíamos puesto por allá arriba. La voy a poner otra vez, ¿no? Es esta, ¿no? Entonces pensemos que la sustancia está mezclada ahí en el sistema y tiene energía libre y la quiero conocer cuál es su potencial químico a una temperatura. Lo único que voy a hacer es ponerle aquí mu, ¿verdad? Porque el cambio de la energía libre, manteniendo las demás constantes. Y le digo, quiero una temperatura dada. Me voy a quedar solamente con qué término. Con este, ¿no? ¿Sí? Y vamos a poner ahí, por ejemplo, para un ¿qué? Para un gas ideal, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para poder integrar esto correctamente? Poderle poner un violincito y calcular el delta de potencial químico. ¿Qué sustituiría ahí? ¿Volumen por quién? NRT entre quién, ¿no? Le pondríamos aquí NRT dP, ¿no? dP entre P, ¿no? Y eso es igual a quién? A D de potencial químico, ¿no? Demu. ¿Cierto? Si lo integro me va a quedar un ¿qué? Un logaritmo, ¿no? Logaritmo natural, ¿no? Y le voy a poner así, integrando. Vamos a ponerle integrando. Me quedaría algo así, ¿no? Potencial químico de la sustancia menos potencial químico de la sustancia pura. Esto sería el puro, ¿no? Igual a NRT, ¿no? NRT por el logaritmo natural de ¿quién? De presión del componente que en la mezcla entre el puro, ¿no? Así, ¿no? Así. ¿Cierto? Este de aquí, ¿de dónde lo voy a sacar? Kubachevsky, ¿no? ¿Sí o no? Este de aquí, en teoría, lo tendría que ¿qué? Medir experimentalmente. O sea, voy al experimento y mido la presión de vapor del componente. ¿Cómo? Pues los gases, de vapores del sistema, los paso por un filtro y veo qué composición tienen esos vapores, ¿no? Ya saco la presión. Veo a qué temperatura está y entonces calculo con eso el potencial ¿qué? Químico. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Es más, la voy a poner nada más diferente. La vamos a poner ahí igualita, pero más barata. ¿Ah? Vamos a poner aquí y esto es igual a esto, ¿no? Ahora la pregunta es de dónde voy a sacar este de aquí. Tablas, ¿no? Vamos a ponerle aquí para obtener el potencial químico de la sustancia pura, o sea, se utilizan tablas ¿qué? Tablas termodinámicas, ¿no? Sí, vamos a poner ahí cómo se calcula el potencial químico con tablas. Como el potencial químico es el delta G en realidad,
Para una temperatura dada sería delta H menos T delta S, ¿no? ¿Se acuerdan que G es igual a H menos T de S, ¿no? La energía libre, la definición es H menos TS, ¿no? Para una temperatura dada, pues sería esta la ecuación, ¿no? Este delta S van a la tabla y lo buscan, ¿no? Entropía estándar de formación. Temperatura del Kovačevskij, la estándar sería 290 y qué. 298, ¿no? Y delta H estándar también aparece ahí en el Kovačevskij. Hicimos ley de Hess con esa, ¿no? Y con esa calcularían el potencial químico de la sustancia pura, ¿no? Sí. Vamos a poner ahí un ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? O sea, vamos a poner ejemplo, ¿no? Ustedes lo van a calcular. Vamos a poner ejemplo. Calcular el potencial químico del hierro, vamos a poner ahí, para una mezcla A, le vamos a poner ahí a 1100 Celsius. A 1100 Celsius y una presión del componente, de 0.001 milímetros de mercurio, ¿no? Sí, ¿qué hay que hacer? Ir a las tablas, sacar el delta H del hierro, ¿no? ¿Qué sería hierro? ¿Qué le toca? Gama, ¿no? Sí, a 1100 según yo es austenita y sería gama, ¿no? Sí, o hierro sólido, todavía es sólido, no es líquido. Tranquilos, chicos, tranquilos. Casi lo mata, ¿verdad? Ok, ¿y qué más hay que hacer, chicos? Ya, van a la tabla y lo hacen, ¿qué? Hay que también sacar la presión del componente, ¿qué? Puro, ¿no? Del sólido. ¿Sí? Aquí arriba, ¿no? ¿Sí? Ahora todo lo van a sacar por unidad de mol. ¿Qué quiere decir? Que esto va a quedar molar, ¿no? Así, ¿no? Todo por unidad de mol. ¿Sí? Joules por cada mol, ¿no? Sí, es el que dice es en entropía estándar, ¿no? De datos del Kovačevskij directo, ¿no? Sí, para la mezcla que tiene 0.001 milímetros de mercurio, ¿no? 1100. Hierro, sí, gama. Sólido, en general es sólido. Su delta H es cero, ¿no? Ah, por cierto, ¿a qué temperatura van a probar esta? A 298, porque esa es la temperatura estándar, ¿verdad? Sí, aguas, ¿verdad? Aguas. No, la del componente puro no es a qué. A 1100. A 1100 se midió esta presión de vapor, ¿no? Esa presión de vapor va aquí arriba. ¿Sí? ¿Qué temperatura va aquí afuera? No, 298 no, no es el estándar. Ahí sí va quién. Ahí sí va 1100 Celsius. Bueno, en Kelvin, ¿no? ¿Sí?
con la de arriba, ¿no? O sea, ahorita estamos calculando el bio estándar del hierro y luego ya arriba solo el bio. Entonces, es los 1942.96, eso más, y la temperatura es de 1373 Kelvin, logaritmo O sea, le voy a poner ahí los datos, chicos. A ver, entonces, ¿cuánto vale el TH estándar? Unidades, según yo, kilocalorías por cada mol, ¿no? la P estándar. T estándar, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. T estándar, ¿cuál sería T estándar? Voy. 298, ¿no? ¿Es esta el logaritmo de T? ¿No? Sí, 298. ¿Cuánto valdría la entropía estándar? 6 punto qué? Calorías sobre mol Kelvin, ¿no? Sale. ¿Y cuánto vale mu estándar? 1942.96. ¿Cuánto? 1942. O sea, multiplicó este por este, ¿no? Ah, 1900 qué? es negativo. Así, menos qué? 1942. Bueno, es que da punto 96. ¿Kilo qué? ¿Sí? ¿Y luego qué? Sí, o no, vamos al P estándar. El P La estándar es presión con del el estándar, componente ¿no? puro, El sí. P estándar es con el logaritmo, el logaritmo de P. Le metes la temperatura. Sale. ¿Cuál sería el logaritmo de P? Vamos a poner Aquí aquí. dice Kelvin, ¿no, profe? La temperatura en... Ah, sí. Aquí va Kelvin, ¿no? Aquí vamos a poner el logaritmo de quién? Presión del hierro, ¿no? ¿Y es igual a cuánto? ¿Menos qué? Profe, en mío le falta el 9. Ahí. Ajá. 1.942. Ok. Y el log PDP es 3070. 3070. Sí, es esa. Está de lado. 3070, ¿no? ¿O una de atrás? Ah, no, sí, ya, profe, no, sí. Es menos 21. 21.080. ¿Menos qué? 2.14. 2.14 log de T. 16.89. Y ahí es donde le metemos la P, Sale. ¿no? ¿Cuánto vale la presión del componente puro? Aquí sí es la P de... ¿Cuál este es? ¿Cuál T es? Muy bien. 298, sí. Porque a la hora de la integración estamos calculando mu a 298 y presión a 298. Ah, ok. ¿No? Perdón. Ja, muy baja, ¿no? Sí, así. 1 punto qué? 7.19. Ah, bueno. 7.19 por 10 a la qué? Menos 60. Cero. No, porque va a estar dentro de un logaritmo, cuidado. ¿Qué queremos? Sale. Listo. ¿Y luego qué hago? Este donde va dividiendo aquí, ¿no? Sí. Y arriba es la que nos dio usted, Y ¿no? arriba va esta, ¿no? Ajá. Van a ver que va a salir horriblemente fuerte. Bueno, ustedes pueden, ¿va? Va. Sí. Sí. Sí, ya le dijo, ya fue cero. Ah, no, yo tengo la... Ok, ya lo último sería hacer esta cuenta, ¿no?
Ya con todos los datos, ya tienen mu, ¿no? Ya tienen mu 0. La R sería Mu 0 del hierro. Presión del componente hierro. kilocalorías mol. ¿Cuál es la presión? Yo les di la presión acá, ¿no? Punto ¿qué? 1 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Cuánto les da? Aguas porque este está en kilocalorías, ¿eh? Aguas. O sea, lo dejamos en calorías. Pónganlo en calorías. Sería 1942, ¿no? 42.90 Con negativo, ¿no? más. Va a salir una grosería horrible, ¿no? R en calorías. 1.987, ¿no? 87. Por 1173 1373. logaritmo de 0.001 entre 7.19. Sale de 350.000. 350,000. 737. Bueno, según yo no sé que alguien lo borró. Vamos a ponerle 300, ¿qué? La de 7.19 porque esta la menos 60. La de 0.001. Esa no la había al principio. Como dato. No, ya la voy a pasar a kilocalorías. Pasó ahí directamente. Daba 350, 787. ¿Cuánto? 350 punto qué? Punto 787. No, 737, perdón. ¿Así? Sí, no sé si estoy bien. A ver, chicos, revisen. No. Esta es la presión. Uno, no la anoté. 1.987, sí. Mol Kelvin. Dice que es energía. Y luego por el logaritmo de 0.001. ¿Cuánto te salió a ti? Está bien. Ah, que está bien. ¿Sí está bien? Dudas, preguntas, ¿cómo calcular un potencial químico, chicos? Es tedioso, está largo. Hay muchos datillos ahí por donde se pueden equivocar. Pero no es complicado. Vamos a poner ya lo último y nos vamos, ¿va? Sí, R en calorías y este son kilocalorías la de mu, ¿no? Va, entonces vamos a poner aquí, en general, para cualquier sustancia, en una mezcla, el potencial químico se puede calcular como o con la siguiente ecuación, ¿no? Es decir, cuánta energía está almacenándose en la sustancia. Eso se puede calcular utilizando a la siguiente expresión. Y es muy sencillo, ¿no? Simplemente así, ¿no? ¿Qué es lo único que cambié? La actividad, ¿no? La actividad de la sustancia, ¿no? Porque finalmente esa diferencia de presión de la mezcla entre presión pura es la actividad, ¿no? Que es la medida de la fugacidad, que tanto volátil es una sustancia en una mezcla, ¿no? Entonces, esta va a ser la ecuación por default con la que vamos a estar calculando casi siempre el potencial químico. RT, logaritmo natural de A, y aquí está por unidad de mol, ¿eh? ¿Qué decía que iba a salir en joules por mol, kilocalorías por mol, todo por mol, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Eso sería todo por el día de hoy. Vamos a dejarla hasta ahí. ¿No? Con eso ya terminamos el archivo de hoy. Vámonos, chicos.